La anciana fue humillada en público y reducida a nada, frente a todos, como si su vida ya no tuviera valor. La dejaron sola, con las manos vacías y el orgullo pisoteado. Años después, esa misma escena se convirtió en una lección que nadie en aquel lugar pudo olvidar jamás. Esta historia demuestra que cuando Dios guarda silencio, no es abandono, es preparación. Su nombre era Doña Mercedes, tenía 72 años y caminaba encorvada no solo por la edad, sino por el peso de una vida entera de sacrificios invisibles. Vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían, pero pocos se importaban de verdad. Casas simples, calles de tierra, y una plaza central que funcionaba como escenario de juicios públicos disfrazados de conversación cotidiana. Doña Mercedes había pasado toda su vida allí. Crió a sus hijos con las manos gastadas y el corazón lleno de fe. Nunca fue rica, pero siempre fue digna. Vendía pan casero y dulces sencillos hechos en su propia cocina, siguiendo recetas que había aprendido de su madre. Era lo único que tenía para complementar una pensión que casi no alcanzaba para comer. Aún así, cada mañana se levantaba temprano, rezaba en silencio y repetía para sí misma que Dios no abandona a los justos. Ese pensamiento era lo único que la mantenía en pie. Aquella mañana, la plaza estaba llena. Gente hablando, riendo, mirando. Doña Mercedes se acercó con su canasta de pan, como siempre. Pero ese día, algo era distinto. Las miradas no eran neutras. Eran duras. Expectantes. Como si algo estuviera a punto de romperse. Ella no lo sabía todavía, pero estaba a segundos de vivir la mayor humillación de su vida. Y también, sin que nadie pudiera imaginarlo, del primer paso hacia una transformación que marcaría a todo el pueblo para siempre. El murmullo comenzó bajo, casi imperceptible, pero fue creciendo como una ola que antecede al impacto. Doña Mercedes avanzó unos pasos más en la plaza, sosteniendo la canasta contra el pecho, cuando una voz se alzó desde el fondo. Era la del nuevo administrador del mercado local, un hombre más joven, traje limpio y sonrisa torcida, acostumbrado a mandar y a ser obedecido. «Otra vez usted aquí, señora», dijo en voz alta. «¿Cuántas veces tengo que repetir que ya no puede vender más nada en esta plaza?» El silencio cayó pesado. Todos miraban. Nadie decía nada. Doña Mercedes sintió como la sangre le abandonaba el rostro. «Yo, siempre vendí aquí», respondió en un hilo de voz. «Nunca le hice daño a nadie». El hombre soltó una risa seca, cruel, de esas que no buscan humor, sino poder. «Eso era antes. Ahora esto es un mercado organizado. No un lugar para limosnas ni para panes viejos. Váyase a su casa, abuela. Ya es hora de aceptar que su tiempo pasó». Alguien rió. Luego otro. No fue una carcajada general, pero bastó. Bastó para que el corazón de Doña Mercedes se partiera en silencio. Ella miró alrededor buscando un rostro amigo. Una sola persona que dijera algo. No encontró a nadie. Ni a los vecinos que habían comido su pan durante años. Ni a las madres cuyos hijos ella había cuidado. Nadie. Con las manos temblando, bajó la canasta al suelo. El pan todavía estaba tibio. Recién hecho. Pan bueno. Pero en ese momento, parecía no valer nada. «Lléveselo», insistió el hombre. «Antes de que haga pasar más vergüenza». Doña Mercedes recogió la canasta como pudo y se dio la vuelta. Cada paso era pesado. No solo caminaba lejos de la plaza, caminaba lejos de la poca dignidad que le quedaba. Esa tarde no vendió nada.
Esa noche, al contar las monedas sobre la mesa, entendió algo aterrador, no sabía cómo iba a comer al día siguiente. Y fue allí, sentada en la oscuridad de su cocina, con los ojos llenos de lágrimas y el alma herida, cuando algo empezó a cambiar dentro de ella. No era esperanza todavía. Era una decisión silenciosa. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que solo conocen quienes lloran sin hacer ruido. Doña Mercedes se sentó a la mesa con la canasta de pan intacta frente a ella. El aroma, que antes le daba orgullo, ahora le rompía el corazón. Era la prueba de que había trabajado, y de que el mundo había decidido despreciarla. Cerró los ojos y habló con Dios como siempre lo hacía. Sin palabras bonitas. Sin promesas. Solo verdad. Si ya no sirvo para nada, dime qué hago ahora. Las lágrimas cayeron una tras otra sobre la madera gastada de la mesa. Pensó en sus hijos, ya lejos, luchando por sobrevivir en otras ciudades. Pensó en su difunto esposo, que siempre decía que la dignidad era lo último que un ser humano podía perder. Esa noche, sintió que también eso le había sido arrancado. El miedo vino fuerte. Miedo a enfermar. Miedo a depender de otros. Miedo a morir siendo un estorbo. Fue entonces cuando recordó algo. Una frase que su madre repetía cuando todo parecía perdido: lo que es humillado delante de los hombres, Dios lo levanta en secreto. Doña Mercedes abrió los ojos. No fue un milagro. No fue una revelación celestial. Fue algo más pequeño y más poderoso. Se levantó lentamente, limpió la mesa, guardó el pan y empezó a ordenar su cocina. Parecía un gesto inútil, pero no lo era. Mientras acomodaba los frascos y barría el suelo, una idea comenzó a tomar forma. Si ya no podía vender en la plaza, vendería en otro lugar. Si nadie la quería ver, no iba a mendigar atención. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, volvió a encender el horno. Hizo menos pan, con más cuidado. Cambió una receta. Ajustó otra. Se prometió algo en silencio: nadie volvería a hacerla sentir invisible sin que ella misma se rindiera primero. Los primeros días fueron duros. Caminaba largas distancias tocando puertas. Algunas se cerraban. Otras ni siquiera se abrían. Pero una vecina probó el pan. Luego otra. Y sin darse cuenta, algo pequeño empezó a moverse. No era éxito. No era victoria. Pero ya no era derrota. Y doña Mercedes entendió que, aunque la habían humillado en público, su verdadera transformación estaba comenzando en secreto. Los días comenzaron a tomar una nueva forma. No eran fáciles, pero ya no eran vacíos. Doña Mercedes se levantaba antes del amanecer, cuando el pueblo todavía dormía y el mundo parecía menos cruel. Encendía el horno, amasaba con paciencia y cuidaba cada detalle como si cada pan fuera una oración hecha con las manos. Caminaba casa por casa. Bajo el sol. Bajo el cansancio. Algunas personas la miraban con desconfianza, recordando la escena de la plaza. Otras susurraban a sus espaldas: pobrecita, ya no entiende que su tiempo pasó. Debería quedarse en casa y no hacer el ridículo. Cada comentario dolía, pero ya no la detenía. Porque ahora doña Mercedes no trabajaba para agradar al pueblo. Trabajaba para sobrevivir, y para honrar la fe que aún respiraba dentro de ella. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Una familia comenzó a pedirle pan todas las semanas. Luego otra.
Una madre le dijo que su hijo solo quería desayunar el pan de la abuela Mercedes. Esas palabras, simples, valían más que cualquier moneda. Con el primer dinero extra, no se dio lujos. Compró mejores ingredientes. Cambió el molde del horno. Aprendió a hacer un pan nuevo, más suave, más aromático. Erró muchas veces. Quemó masas. Lloró en silencio. Pero cada error la enseñaba algo. Había noches en las que el cuerpo pedía descanso y la mente susurraba, ¿y si todo esto no sirve para nada? En esos momentos, doña Mercedes cerraba los ojos y repetía la misma frase que la sostenía desde aquella noche oscura: Dios no desperdicia el dolor de nadie. Y déjame hablar contigo un momento. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si tú también te has sentido humillado, invisible o juzgado, escribe ahora en los comentarios: lo que hoy me duele, mañana tendrá propósito. Mucha gente escucha estas historias en silencio, pero aún no se ha suscrito. Si tú quieres seguir escuchando relatos que fortalecen la fe y recuerdan que ninguna caída es el final, suscríbete ahora. Hazlo antes de olvidar. Doña Mercedes no sabía hasta dónde llegaría todo aquello. No imaginaba lo que estaba siendo preparado. Solo sabía una cosa: el mismo lugar donde fue despreciada ya no definía su valor. Y cuando el pueblo empezó a notar que su pan ya no alcanzaba para todos, comprendieron que algo grande estaban haciendo, aunque todavía nadie entendía la lección que estaba por venir. Con el paso de los meses, el nombre de doña Mercedes empezó a circular de boca en boca. Ya no como motivo de burla, sino como recomendación. Compra el pan de la abuela, decían. Es diferente. Y realmente lo era. No solo por el sabor, sino por algo que nadie sabía explicar, pero todos sentían. Las mañanas se volvieron agitadas. Personas que antes pasaban de largo ahora esperaban frente a su casa. Algunos llegaban temprano para asegurarse de no quedarse sin pan. Otros preguntaban si podía hacer pedidos especiales. Doña Mercedes escuchaba todo con humildad, sin perder la calma, sin olvidar la escena de la plaza. Con el dinero que entraba, arregló el techo que goteaba, reforzó el horno y compró una mesa nueva para amasar. Nada de lujos. Todo era reinvertido. Cada mejora era un acto de gratitud silenciosa. Un día, algo inesperado ocurrió. Una mujer elegante, que no era del pueblo, probó su pan por casualidad. Resultó ser organizadora de una feria regional de alimentos artesanales. Le preguntó quién le había enseñado aquella receta. La vida, respondió doña Mercedes. Y la necesidad. Semanas después, recibió una invitación. Querían que participara en la feria. Dudó. El miedo volvió por un instante. El recuerdo de la humillación seguía vivo. Pero esta vez no retrocedió. El día de la feria, su pan se terminó antes del mediodía. Personas preguntaban por ella. Querían saber su historia. Querían entender cómo algo tan simple podía ser tan especial. La noticia llegó al pueblo antes que ella. El pan de la abuela fue un éxito, decían. Los mismos que antes la ignoraban ahora comentaban con asombro. Y entonces ocurrió lo inevitable. El administrador del mercado, el mismo hombre que la había humillado en público, apareció frente a su casa. Con una sonrisa incómoda, le propuso volver a vender en la plaza. Incluso le ofreció el mejor lugar. Doña Mercedes lo miró con serenidad. No había rencor. Tampoco necesidad de venganza. Gracias, dijo, pero ahora ya no vendo desde la plaza. La plaza viene a mí.
En ese instante, quedó claro para todos, lo que fue despreciado no solo había florecido, se había transformado en lección. Acto 6. La lección que nadie volvió a ignorar. Con el tiempo, la historia de Doña Mercedes dejó de ser solo sobre pan. Se volvió un símbolo. En el pueblo, la plaza seguía igual, pero las personas ya no. Cada vez que alguien era juzgado, humillado o tratado como inútil, el recuerdo de aquella anciana volvía como un espejo incómodo. Doña Mercedes nunca regresó a vender allí. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba probar nada. Su casa se había convertido en un lugar de encuentro, de respeto, de dignidad recuperada. Y cada mañana, antes de encender el horno, seguía haciendo lo mismo de siempre, una oración simple, agradeciendo no por la abundancia, sino por no haberse rendido cuando fue despreciada. A veces, sentada en silencio, pensaba en aquel día de la humillación. Y entendía algo que antes no podía ver: si no la hubieran echado de la plaza, jamás habría descubierto su verdadero valor. La injusticia no la destruyó. La empujó hacia su propósito. La lección fue dura, pero clara. No fue ella quien cambió para agradar al mundo. Fue el mundo el que tuvo que aprender a no subestimar lo que Dios aún no terminó de trabajar. Y tal vez hoy, tú también estés viviendo tu propia plaza. Un lugar donde te juzgan, te minimizan o te hacen sentir que ya no sirves. Pero escuche esto con atención: lo que hoy parece rechazo puede ser protección. Lo que hoy duele puede estar salvándote de una vida menor que la que mereces. Si esta historia habló contigo, escribe una vez más en los comentarios: mi humillación no será mi final. Suscríbete al canal para no perder las próximas historias. Aquí contamos relatos reales de personas comunes que descubrieron que el propósito muchas veces nace del dolor. Y antes de irte, mira la próxima historia que aparece en pantalla. Puede que sea exactamente la que necesitas para entender por qué tu desierto todavía va a florecer.